Llamó potentemente la atención en la reunión de Bauta, tiene que ver con los Anunnakis. Hay estudios, hay una teoría importante que dice que descendemos de una raza extraterrestre, Juan Andrés. Exactamente. La verdad, cuando uno comienza a ir a la raíz de estos textos sumerios, mucho más antiguos que la Biblia misma, uno comienza a entender de que existe una gran correlación entre textos de muchas escrituras sagradas con este otro relato, canto epopéyico, que parece explicarlo todo de un sopetón. Pero quizás, ¿cómo decirlo? El contexto para muchos puede ser hasta ofensivo, antirreligioso, porque lo que dice derechamente es que en cierto momento una raza extraterrestre con una superioridad tecnológica y maestros en la manipulación genética llegaron, descendieron en la Tierra interesados por todos los minerales que aquí siguen existiendo. Principalmente oro. Por ejemplo, sobre todo el oro. De ahí que, digamos, las distintas razas comenzaron a crear una especie de adoración por este metal precioso y que hoy día entendemos que no es muy resistente, pero como términos comunicacionales, términos de transportación de información, es tremendamente útil y que alguien que tuviese solo tecnología debería interesarle. No así a las culturas primitivas que estaban obsesionadas, al parecer, de alguna manera inculcados por los dioses o extraterrestres que los crearon. Y Salfa también iría como en contra de la teoría evolutiva de Darwin. Entonces igual es como... Hay un punto clave. Fíjate que lo apoya un poco porque como que hicieron una mezcla de ADN, supuestamente, no me equivoco. Exactamente. Ellos con alguna especie de mono y la fueron perfeccionando y esa en teoría es la evolución. Y fíjate que sería de la vida de la no vida. Igual no tiene tanto sentido. No, sí tiene, porque en realidad lo que hicieron fue evolucionar un primate. ¿Y Adán sería un Anunnakis? De alguna manera, o una mezcla de los cuales. Pero ojo, fíjate que solo para cerrar esta parte, que ustedes hablaban de la teoría de la evolución de Darwin, existe el eslabón perdido. Nadie entiende cómo este mono, de repente desaparece, falta uno y aparece un hombre inteligente. Bueno, quizás esto lo explica. Pero ¿quiénes son, en estricto rigor, los Anunnaki a partir de esta imagen, de este documental que es definitivo respecto al tema? Nombre está en la traducción directa, los que del cielo a la tierra descendieron. Otra también habla los que caminan en el cielo, que obviamente pareciera ser que debido a su transporte en estas naves que vienen de mundos fuera de la tierra. Origen sumerio. Ubicación entre los ríos Tigris y Éufrates en la zona de Mesopotamia, actual Irak, que no deja de ser curioso, que es una zona de alto conflicto y que para muchos obviamente también llegan a la conclusión que es de donde de alguna manera surgió la vida inteligente, ¿cierto? De eso junto con África. ¿Y tenemos presencia de ellos o estudios de presencia de ellos en Sudamérica? Fíjate que se puede decir que sí, porque fíjate que los Anunnaki dicen que tienen características reptilianas como extraterrestres. Y cuando vemos la gran adoración, como Quetzalcóatl, por ejemplo, en México, entre la raza azteca, o incluso que los propios mapuches dicen que habían dos dioses, el del cielo y la tierra, que era Caibilú, ¿cierto? Y Tentren, que son dos serpientes que se juntaron y crearon al mapuche, al hombre de la tierra. Y si tú lo juntas con los dragones chinos que descendieron a la tierra para crear la raza humana, todos hablan de dragones voladores, de criaturas reptiles que, como los Anunnaki, los que caminan en el cielo, que seguramente le llaman la atención porque descendían en naves, por así decirlo, que los transportaban por los cielos. Y a buscar el oro, como el dios Viracocha de los incas, lo mismo, bajaban a buscar este oro y cómo juntan la cultura china con la cultura mapuche, con la cultura azteca o con los propios sumerios y que todos hablan de lo mismo respecto al origen de las cosas. Por lo tanto, te hace bastante sentido. Hace bastante sentido porque dentro de las distintas religiones esta parece ser la historia que lo engloba todo. Bueno, mucha atención porque hablemos de cómo son derechamente la jerarquía, la descendencia, quién es el padre de estos dioses conocidos como la raza de los Anunnakis. Atención. La llamada tríada de dioses sumerios la encabezaba Anu, el soberano monarca y máximo mandatario del planeta Nibiru. Casado con Antu, tenía dos hijos, Enlil y Enki, enfrentados entre sí por la sucesión del trono. Anu, o An, significa cielo y se le representaba con una estrella. Era el dios que gobernaba desde los cielos. Los sumerios le rendían culto en la ciudad de Ur. Enlil, segundo hijo de Anu, era el dios supremo de Sumeria, tras sustituir a su padre. Conocido como el dios de las tormentas y el viento, su naturaleza era la fuerza y la violencia. Un ser colérico, que según describen los textos sumerios, era un canciller militar, arrogante y dictador al que solo le interesaba la conquista de nuevas regiones en la tierra a las que gobernar. Enlil odiaba a los hombres. Intentó destruir la raza humana en 3 ocasiones. La más popular fue el diluvio universal. O sea, no solo, fíjate que hablan de cómo crearon al hombre
con una similitud, ¿cierto?, de nomenclatura muy parecida a otros libros sagrados, como incluso la Biblia, sino que también ellos hablan del diluvio universal, por qué lo construyeron, que ya vamos a ir a ese punto, por qué tuvieron que deshacerse de la raza humana, a la cual consideraron de alguna manera peligrosa, digamos, o con una capacidad de reproducción, digamos, que se le fue de las manos. O sea, si hay que rezarle a alguien, hay que rezarle a un Anunnakis. En realidad, ¿Ellos podrían ser nuestras divinidades realmente? Porque ellos son los que vienen del cielo. Claro. Ahora, esto fíjate que tú lo puedes juntar a cierto punto de la religión, porque quizás la pregunta válida es ¿quién creó a los Anunnakis? Y ellos tenían una cierta casta de religión que los apañaba. No eran solo científicos que no creían en una fuerza de inteligencia superior. De alguna manera, ellos, a través de la genética, lograron estos cuerpos inmortales, que obviamente, qué curioso, porque también hablaban del fruto del conocimiento que le estaba vedado a los hombres para que no fueran inmortales como sus creadores. Pero de alguna manera también creían ellos en un tipo de Dios. Y ya que estamos hablando de religión, ¿hay presencia de ellos en la Biblia, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo? De todas maneras, entendiendo que son gigantes, son mencionados como los Néfilim. Se habla en la Biblia que los dioses, o ángeles en realidad es como los menciona, que se enamoraron de mujeres de la tierra y bajaron y tuvieron sexo con ellas y tuvieron cierta descendencia. También lo hablan, por ejemplo, como los dioses griegos, que estaban los semidioses, que obviamente se juntaban con unos otros para crear, digamos, gente como Perseo y otras más. Obviamente, maestro, usted ¿A qué vinieron? ¿A qué vinieron? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué venían a buscar acá? ¿Con qué querían encontrarse? ¿Qué había en la Tierra que tanto les interesaba? Lo explica el siguiente segmento. La primera expedición Anunnaki que llegó a la Tierra, todo según las tablillas, estaba compuesta por 50 Anunnakis, liderados por Enki, enviado a la Tierra por su padre Anu. El motivo de esta visita no era otro que el de establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico, para construir una refinería y realizar grandes extracciones de oro y minerales. Los Anunnaki se enfrentaban a una grave crisis en el ecosistema y atmósfera de su planeta Nibiru. Los rayos ultravioleta del Sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono. Necesitaban el oro para su propia supervivencia. Idearon un sistema para refinar el mineral y lo liberaban con partículas en polvo en suspensión en su estratosfera. De esta forma creaban una barrera protectora contra los rayos solares. Puede ser de alguna manera. Bueno, estamos comentando parte del video que la relación, digamos, de lo que encuentran estas tablillas sumerias, de quiénes son estos dioses, de dónde vienen, a qué vinieron, cómo nos crearon, de alguna manera uno puede encontrar parte como de la historia, resumen de cómo evolucionando el hombre. Es como que si hubiésemos heredado todas sus mañas también, porque ellos batallaban entre sí, tenían obviamente problemas, ciertos conceptos, en donde algunos, por defender su postura, no tenían ningún tapujo en atacar, digamos, a sus propios congéneres. Era medio malévolo, ¿no? Mira, digamos que era muy terrenal. Mira, sí, la Biblia, o más fácil, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Si lo llevamos a esto, nuestras mañas, digamos, nuestra desidia, chaqueteros, envidia, ciertos miedos que nos obligan a combatir, digamos, indebidamente con el resto, parecieran que son extrapolaciones de nuestros mismos creadores también. No se desdice de esa parte. Salfa, ya, si son inmortales y se supone que vivían en otro mundo y vinieron para acá, ¿podrían volver en algún momento? Bueno, es una pregunta, digamos, muy peleaguda, porque supuestamente, como está escrito también en estos textos, ellos se transportan en un planeta que varios científicos sí están de acuerdo en esto, que dentro de los planetas del sistema solar falta uno, que debiera tener ciertas proporciones, ser más grande, etcétera, etcétera. Ese planeta es conocido como Nibiru o Hercóbulo, le llaman otros. Dicen que tiene, a diferencia del sistema elíptico, ¿cierto?, de transportación alrededor del Sol, esto, digamos, tiene una elipsis, digamos, que va de forma vertical y que solo parece ser que nosotros cada 3.600 años. ¿Cuándo es eso? Más o menos muy pronto. Entonces quizás podrían venir a buscarnos muchas cosas. Ahora, obviamente, apenas se instalaron en nuestro planeta, obviamente lo primero que hicieron, y ahí donde también esto aparece en distintos textos antiguos sagrados, comenzaron a generar grandes ciudades, algunas como esta. Según las tablillas, los Anunnaki fundaron un total de 7 bases operativas en la Mesopotamia meridional. Después de Eridu, la siguiente fue Bat-Dibira, que significa lugar brillante donde el mineral se finaliza. Era pues un centro metalúrgico de fundición donde se refinaba el oro. Laraak, viendo el brillante fulgor. Era una ciudad, como su nombre indica, que cumplía la función de baliza. Emitía luces para guiar y facilitar los aterrizajes de las lanzaderas espaciales. Sipar, ciudad pájaro, era un puerto espacial equipado con una pista de aterrizaje.
Shuru-Pak, el lugar del supremo bienestar. Era el centro médico liderado por Ninhursag, hermanastra de Enlil y Enki. Nippur, que significa el lugar terrestre de Nibiru, era el centro de control de la misión, al frente del cual estaba Enlil. A buen entendedor, ¿con qué nos encontramos acá? Que una de las ciudades más antiguas, obviamente verdaderos templos, una civilización que se emplazó, digamos, por todo este territorio, los nombres de todas estas capitales, por así decirlo, tenían relación con los Anunnaki y con, obviamente, como indican las tablas de los sumerios, que obviamente, y fíjate que las construcciones no son casuales. Acá hay una inteligencia matemática, están todas alineadas, como obviamente a partir de la tecnología humana que hoy día nos permitimos hacer cálculos y ver sobre el terreno, de que tienen incluso la ubicación sobre los centros energéticos que después se han descubierto que hay una línea que une las ruinas de Machu Picchu, obviamente, con las líneas de Nazca, que también parecen pistas de aterrizaje y un largo etcétera. O sea, esto no es producto de la casualidad. La tecnología, la arquitectura, la matemática aquí implicada, todo parece indicar de que fueron hechos por personas superiores claramente en aquella época, incluso hasta el día de hoy. Solo cortito, que hay que decir que en las tablas sumerias aparece el sistema solar y Saturno incluso aparece con sus anillos y sus lunas, algo que hoy día cualquier persona moderna, educada acá, mirando el cielo jamás podría saber por intuitivamente dónde está Saturno, mucho menos ver su anillo y saber cuántas lunas tienen los distintos planetas y fuera del sistema solar incluso. Y también las construcciones, Alfa, porque muchas veces decimos, ¿cómo se lograron construir estos imperios con estas cosas, no sé, gigantes? ¿Ellos eran más grandes? Eran más altos. Físicamente. Sí, de 2 metros hacia arriba, mucho más fuertes. Ellos crearon sus cuerpos, dicen, lograron generar una cierta biología que les permitía cambiar de envase cada cierto tiempo y así volverse inmortal. O sea, a buen entendedor, si alguien quisiera matar a uno de ellos, lo podría hacer. Pero si es que no había ningún excedente de por medio, digamos, ellos no mueren. Claro, no tienen deterioro, digamos, biológico, no como nosotros, que nosotros supuestamente nos colocaron... Celular, no tiene deterioro celular. Exacto, nos colocaron en esa condición, envejecer, para que pudiéramos morir. Fue una de las propiedades o antidones con los cuales nos crearon para tener control sobre nosotros. Pero aquí es cuando finalmente, en algún momento, cuando ellos ven que necesitan explotar minerales, agricultura y un largo etcétera, deciden, creamos a partir de estos simios algo que nos sirva. Y hicieron al ser humano a imagen y a su semejanza. Atención. Dios sumerio de las aguas, la fertilidad y la sabiduría, guardián de las leyes divinas, Enki era un científico e ingeniero con grandes conocimientos sobre ingeniería genética, a través de la cual diseñó y creó al ser humano, manipulando el ADN para mejorarlo a través de diversos intentos. Era el único dios sumerio que podría considerarse benéfico para la humanidad. Se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual. Fue quien impartió el conocimiento al hombre antiguo. Ofreció sus enseñanzas en la agricultura, la astronomía, la astrología y era un gran ingeniero marítimo, capaz de reconducir ríos, canales y cauces o crear grandes embalses para provisionar de agua a los pueblos sedientos. Como creador del hombre, Enki sentía una especial devoción por la humanidad. Sus intenciones y esfuerzos se volcaron en mejorar la calidad de vida en la Tierra, y en más de una ocasión arriesgó su propia vida para defender a los pueblos de la Tierra del ataque de otros dioses que querían aniquilar la humanidad por medio de armas devastadoras. Estaba revisando en la pauta, Salfate, una información que decía que ellos hicieron una primera mezcla, pero que no resultó bien. Que fue fallida, claro. Y la desecharon. Exactamente, porque hicieron varios experimentos, incluso dentro de la mitología griega. O sea, igual que como los humanos, ensayo-error de nuevo. Ensayo-error, claro. Ellos pensaban si de alguna manera lo que habla la mitología griega sobre estas quimeras, los centauros, ¿cierto? O los pegasos, todo, no eran parte también del experimento de estas criaturas que juntaron las bestias que había en este planeta y trataron de mejorarlo. Obviamente, se dieron cuenta que el mono o un simio en aquella época tenía obviamente la mayor posibilidad de ser manipulado genéticamente y convertirlo en una criatura capaz de pensar o por lo menos obedecer, digamos. Porque finalmente los humanos, ¿qué eran para los Anunnaki? Que éramos nosotros mano de obra, gratis, éramos esclavos, derechamente, y con un cierto periodo obviamente determinado para reproducirnos y luego morir. De hecho, hay una cantidad de cosas que incluso antropólogos, digamos, y biólogos contemporáneos no pueden
pueden explicar. Porque fíjate que dicen que dentro de las distintas razas animales, dicen que nosotros tenemos algo bastante particular, que las mujeres son bastante distintas y bastante hechas muy de forma atractiva para el macho. Si tú ves un perro y una perra, ¿cachai? O un león, siempre el macho es más bonito que la hembra. Y no hay mayor diferencia generalmente, al igual que en las aves y todo lo demás, menos el tamaño, quizás el macho un poco más grande, ¿no? Exactamente, con ciertos colores, pero digamos más o menos lo mismo. Sí. Finalmente lo hicieron más diferente y con una cierta propensión al sexo. Como que le hicieron un súper desarrollo para crear la mayor cantidad posible, digamos. Ahí estuvieron bien, porque como que había una le quedaron superproducción. ricas las mujeres. Exactamente. Quedamos súper lindas. Ahora, La Mariana y la Leila quedaron muy bien. digamos, les quedó, digamos, de mío. Y no hubo ensayo antes. Exacto. Por favor, la gráfica. Para aquellos que no entendían, la creación del ser humano fue Enki, digamos, el autor, uno de los Anunnaki, obviamente primigenio. El primer ser humano fue Adapa, y de ahí obviamente salen muchos nombres parecidos, como entre eso Adán, que no es casualidad, que en la Biblia fue hecho de arcilla o del barro, y fíjate que los Anunnaki también lo hicieron, manipularon la arcilla para crear genéticamente algo mejor. El primer prototipo, como usted decía, del humano terrestre, se produjo producto de la mezcla del ADN de los primates y por supuesto de los Anunnaki. Ahora, ¿cómo fue el nacimiento y evolución y este ensayo-error para evolucionar al ser humano hasta convertirlo en una criatura independiente? Y ahí fue cuando algunos, los Anunnaki, dijeron, ¿sabéis qué? Estaba bien cuando eran esclavos, pero ahora que pueden pensar por sí mismos, son peligrosos, porque no sabemos dónde van a terminar. Oye, y ahí comienza una lucha. Y esa misma tendencia al sexo, que nosotros y los delfines somos los únicos que tiran por placer aquí en el planeta. ¿Qué hacen el amor, Los digamos? humanos. Claro. Sí, más bonito, más bonito. Y hay unos monos también que les gusta poco el huevo. Ahí también se nos fue de las manos un poco, porque nos empezamos a reproducir supuestamente muy rápido y en algún momento volvieron a buscar oro y fue se con encontraron algún con un pueblo momento gigantesco y a ver, paren. Y fue con algún momento decidieron extinguirnos, pero antes de ello es obviamente cómo fue la evolución en estas distintas manipulaciones genéticas sobre esto que hoy día llamamos ser humano. Mira. Enki decidió mejorar su experimento y se encerró en los laboratorios biológicos de Eridu para perfeccionar al Homo sapiens y hacerlo más listo y más longevo. Esta vez, Enki usó su propio esperma y creó a un nuevo ser. Lo llamó Adapa. Era un hombre con mayores habilidades que los anteriores híbridos, mucho más inteligente, pero dotado además de la capacidad para reproducirse. Aquello fue un insulto para Enlil, pues consideraba que Enki había violado todas las leyes, ya que se le había autorizado para crear esclavos de mano de obra, no seres capaces de procrearse. Enlil no podía soportar la idea de que el hombre pudiera algún día llegar a ser demasiado numeroso y terminara por ser una amenaza para ellos. Pero finalmente, como tú bien decías, esto se les fue de las manos. Y aquí hubo una batalla y una vez más, textos orientales, textos mapuches, hablan de que estos dioses, unos nos crearon, otros nos aceptaron y en algún momento dijeron, ¿sabéis qué? Los encuentro medio peligrosillos estos tipos. Matémoslos. Y aquí es cuando algunos pelearon por nosotros, algunos nos defendieron. Afortunadamente ganaron la batalla, pero no fue fácil, porque el Enula Elis, ¿cierto? Donde aparece Gilgamesh, este gran héroe, ¿cierto? De los sumerios, finalmente habla de que hubo sobrevivientes, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque la forma masiva de destrucción de esta raza, que al final los propios Anunnaki llegaron a temer de su propia obra, fue a través, y una vez más aparece, al igual que en la Biblia, el diluvio universal. Atención con esto, mira. Enki tuvo una visión reveladora. Se le apareció un ser llamado Gazu, resplandeciente como los cielos, que le instruyó y le cedió una tablilla con un dibujo de una embarcación sumergible. Estas fueron sus palabras. Ahora toma el lado en tus manos para que los terrestres hereden la tierra. Llama a tu hijo Ziusudra. Revélale la inminente calamidad sin romper el juramento. Dile que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua, una embarcación sumergible, semejante a la que te muestro en esta tablilla. Que se salven él y su familia, y que lleve también la simiente de todo lo que sea valioso, sea planta o animal. Esa es la voluntad del Creador de todo. Bueno, finalmente en 40 días y 40 noches, ellos con la manipulación del clima, dicen que lograron obviamente exterminar a la mayor cantidad
de seres humanos que a los cuales no querían que siguieran prosperando, porque ya habían terminado sus labores en la tierra. Sin embargo, uno de ellos, obviamente el creador Enki, decidió salvarlo y eligió a algunos pocos y, por ejemplo, a través de Arca, lo mismo que cita la Biblia, logró obviamente disiparse en distintos lugares de la tierra y a la cual de nosotros somos sus principales descendientes. De ahí en adelante la historia se pone aún más compleja, que los Anunnaki solo eran una de las tantas razas, si bien autora de nosotros, otras más nos vinieron a visitar, algunos nos ayudaron, otras nos quisieron conquistar y así suma y sigue hasta el día de hoy. Esto no se contrapone con las religiones, quizás también las engloba y le ilustra un poco más. Para algunos, simple fantasía, ¿cierto?, de los antiguos seres humanos, y para otros, el mejor libro de historia, como las cosas realmente fueron. Claro que Ustedes sí, amigo mío. Muy bien, Zárate. Además dicen que todavía están aquí manipulando todo desde los grandes poderes económicos y de los gobiernos.